Muy buenos días y un cordial saludo a todos los asistentes conectados desde diversas regiones de España a este webinario que celebramos hoy. Yo les hablo desde la Cámara Alemana, soy Walter Plettenberg, director gerente de la Cámara, y es un auténtico placer poderles acompañar a este webinario. Quiero decir en primer momento que este tipo de seminarios antes, ahora son webinarios, los hemos empezado a celebrar hace unos 20 años y fue a raíz de una conversación con uno de los socios fundadores de MMM, que en este momento, pues muchas gracias por aquella idea tan buena que tantos frutos ha traído. El título de hoy va a ser La nueva normalidad llega al trabajo a distancia, al hilo del nuevo decreto ley 28/2020 de trabajo a distancia. Por cierto, un tema que en varios países europeos, incluyendo Alemania, está siendo discutido para ser transformado en ley. La nueva normalidad del teletrabajo pues quiere ser regulada también por las autoridades públicas. Ya sea porque la naturaleza del puesto así lo exige desde el principio, porque existe acuerdo entre las partes o porque la decisión de prestar trabajo a distancia sea fruto del ejercicio del derecho a solicitar la adaptación de la jornada por parte de la persona trabajadora, resulta imprescindible pues conocer de antemano las novedades y requisitos que introduce el Real Decreto. Quiero presentarles pues al despacho Monerio Maya Abogados, que hoy de la mano de Patricia nos va a adentrar en el tema. Quiero invitarles desde el principio que pueden enviar las preguntas que van surgiendo directamente en la función chat de la plataforma que estamos utilizando. Aprovechenlo porque más o menos a las 11:30 hasta las 12 hemos reservado un tiempo para preguntas y respuestas. Luego, en cuanto al despacho que les voy a presentar brevemente, quiero aprovechar también de enseñarles dónde encuentran todavía más información de la que yo les voy a dar ahora. Es en nuestra nueva plataforma jurídica hispano-alemana, que la encuentran en nuestra página web o buscando el link directamente, https://lexhk.es, y ahí van a encontrar entre los profesionales asociados a la Cámara más información sobre el despacho Monerio Mayer Abogados. Bien, es un despacho full service fundado en el 89, socio de la Cámara desde sus inicios. Se caracteriza por una marcada competencia intercultural, en especial en relación con países de habla alemana. Desde sus oficinas en Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Monerio desarrolla su trabajo sobre todo y especialmente para empresas extranjeras en sus negocios en España, en todo tipo de ámbitos. Hoy nos toca el derecho laboral de mano de Patricia Rivera, pero también asesoran en áreas legales como corporate y M&A, contencioso, inmobiliario, distribución, comercio, reestructuración, insolvencia, entre otras. El despacho es cofundador e impulsor de CBBL, Cross Border Business Lawyers, red mundial de despachos de habla alemana, actualmente con presencia en 60 países en los 5 continentes. Muy bien, pues pasamos ahora a presentarles a Patricia Rivera. Patricia, ahí te vemos en la foto y creo que ahora te van a poner en vivo. Hola Patricia, bienvenida Hola, nuevamente. Walter. Bueno, Hola, tú Walter. estás especializada en Derecho Laboral y Seguridad Social para el ámbito empresarial. Se te nota joven. Te he preguntado cuánto te has incorporado al despacho. Hoy haces precisamente 2 años, que me parece una preciosa forma de celebrarlo Una aquí. semanita aproximadamente Bueno, ya hice los 2 sí. años. Bueno, pues estamos celebrando esto mediante este webinario. Gracias por acompañarnos hoy y Nada, qué mejor prestarte a manera. introducirnos un poco más. Bueno, pues Voy a presentar brevemente tu currículum. Graduada en Derecho por la Universidad Carlos III y máster de acceso a la abogacía por la Paquito, ¿no? Le llaman aquí, Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. bueno, Dentro del área Universidad Francisco de Vitoria. sí, Francisco de Vitoria. Pero para los conocedores de la universidad, yo he dado clases ahí hace unos años, la llamaban la Paquito. Sí, sí. Dentro del área laboral, asesora a empresas en todas las cuestiones relativas a contratación, condiciones laborales, due diligence,
amonestaciones, despidos individuales, ERES, ERTES, lamentablemente muy de actualidad actualmente, movilidad internacional, seguridad social, prevención de riesgos laborales y en general en cualquier cuestión que tenga que ver con la actividad en el ámbito laboral de la empresa. Patricia también escribe habitualmente tribunas para diferentes medios de comunicación. No sé si también participas en nuestro newsletter asociado a la plataforma Lex o son compañeros tuyos. En Lex tenemos especialidades diversas, varios despachos colaboran y vosotros creo que en derecho laboral no participáis en otras especialidades. Muy bien. No, Pues, creo que sí, en todo caso sería seguramente otra compañera que conmigo no ha podido hoy estar, pero bueno, sí. Bueno, pues bienvenida Patricia y ahora te toca a ti. Como dicen los ingleses, the stage is yours. Repito que para los oyentes aprovechen la posibilidad de formular preguntas para que Patricia, a medida de lo posible, pueda responder. Por cierto, creo que se graba el seminario, por lo cual tenemos posibilidad de, si alguien se tiene que ausentar un momento o quiere volver a escuchar algo que no ha entendido del todo, pues luego tendrá posibilidad de escucharlo. Patricia, te paso la palabra. Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias, Walter, por tus amables palabras y cálida bienvenida. La verdad que cuando me propusieron venir aquí virtualmente, claro, dadas las circunstancias, pues a contar un poco qué es esto del trabajo a distancia, ¿no? Si en España somos pioneros o no en la materia, cuál es su marco normativo, si esta normativa se aplica o no, por así decirlo, a la pandemia y, en definitiva, pues bueno, cuáles son las principales claves o lo más reseñable de esta nueva norma, ¿no? Pues la verdad que no me lo pensé dos veces, Walter. Para mí es un auténtico honor el estar aquí y que la Cámara de Comercio Alemana haya querido contar conmigo. Y bueno, por supuesto, también me gustaría agradecer a los asistentes su interés, su participación y que hoy también estén aquí con nosotros. Y bueno, pues este va a ser básicamente el contenido de esta ponencia, que si os parece bien y para no tener a los asistentes mucho más tiempo salivando, nos metemos ya de lleno en plena faena, ¿no? Bueno, en primer lugar, pues, ¿cuál es el marco normativo o contexto de todo esto, ¿no? Bueno, pues en el plano europeo tenemos al menos dos referencias. Por un lado sería el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo, que fue suscrito por los interlocutores sociales europeos en julio de 2002 y revisado posteriormente en 2009. Y el convenio número 177 y la recomendación número 184 de la Organización Internacional del Trabajo, que nosotros, por decirlo de alguna manera, acortamos como la OIT. Bueno, pues el acuerdo marco, en principio, hablaba de teletrabajadores y su principal objetivo era básicamente regular a escala europea, como no podía ser de otra manera, las condiciones laborales de los teletrabajadores, a la par que compaginar las necesidades de flexibilidad y seguridad que le son propias a estos trabajadores y a las empresas. De su contenido, de hecho, se han extraído bastantes ideas que prácticamente se han volcado en la normativa española en ese Real Decreto 28/2020. Y por su parte, el convenio número 177 y la recomendación número 184 de la OIT ya regulaba el trabajo a domicilio y lo definía. Aquel prestado en el domicilio del trabajador o local por él escogido con el fin de prestar un servicio a cambio de una remuneración. ¿Y qué hay del plano español? Bueno, pues en el plano español, el anterior y ya derogado Estatuto de los Trabajadores de 1995, pues disponíamos de un escaso artículo 13 que nos ha venido acompañando a lo largo de todos estos años, de la misma escasa manera, solo que con algunas pequeñas modificaciones, y que de vez en cuando ha sido objeto de protagonismo en determinados textos legales. Así, por ejemplo, en 1995, este artículo 13 regulaba la modalidad del trabajo a domicilio. A partir del 11 de febrero de 2012 ya se hablaba de trabajo a distancia, aunque eso sí, su regulación quedaba inalterada desde el 7 de julio de 2012 hasta el 23 de septiembre de 2020. Y de repente, esta modalidad prestacional asoma la cabeza en dos reseñables ocasiones. La primera, de la mano de la modificación del artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, operada por el Real Decreto 6/2019, Real Decreto Ley, donde el trabajo a distancia se erige nada más ni nada menos que como uno de los medios garantes dirigidos a hacer efectivo ese derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral que regula dicho precepto. Y la segunda, con la llegada del COVID-19 y el estado de alarma, donde el trabajo a distancia pega un subidón respecto a las estadísticas de 2019, y ahí lo tenemos, lo podéis ver. En 2019 teníamos un 4,8% de personas que trabajaban a distancia y en 2020 un 34%.
Bueno, pues ¿por qué? Porque pasa a erigirse esta modalidad prestacional, no sin poca lógica, como la modalidad prestacional preferente y quizás como el mecanismo más eficaz para garantizar la prevención frente al contagio, a la par que mantener viva la actividad económica durante la pandemia. En unos momentos en los que esto, precisamente, pues bueno, no sin poca lógica, de nuevo se ha erigido como la prioridad número 1 de todo país que se precie. Luego, entonces, sí, podría considerarse, al menos en mi humilde opinión, que el COVID-19 da el pistoletazo de salida a esta normativa que ve la luz en forma de Real Decreto Ley. Y bueno, pues aquí es donde yo creo que nos topamos con el primer patinazo de la norma. Para mí hay dos, pero bueno, el primero lo constituiría el siguiente, y es que, a ver, si bien esta materia se regula por Real Decreto Ley, es decir, extrema y urgente necesidad, y en la propia exposición de motivos se reconoce que el trabajo a distancia ha demostrado ser el mecanismo más eficaz para garantizar la prevención frente al contagio, a la par que mantener viva la actividad económica durante la pandemia, pues bueno, sin embargo, de repente llegamos a la disposición transitoria tercera y lo deja muy claro, sin lugar a dudas. Esta norma no ha sido concebida para fines de contención sanitaria derivada de la pandemia. Y de hecho, en este sentido, remite directamente a la normativa laboral, a ese escaso artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores. Pero bueno, primer patinazo aparte. Ya con carácter previo, la norma diferencia entre el trabajo a distancia y el teletrabajo, que a sus ojos no son lo mismo, siendo el trabajo a distancia pues aquel prestado en remoto durante toda o parte de la jornada con carácter regular, lo que para la norma es un 30% en un periodo de referencia de 3 meses, y ahí en la diapositiva podéis ver un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de una jornada de 40 horas a la semana, pues bueno, es 12 horas a la semana podría entrar, ¿no?, dentro de este carácter regular para ya ser considerado trabajo a distancia. Y el teletrabajo sería el prestado exclusivamente en remoto. ¿Y qué hay de su naturaleza? Bueno, pues en primer lugar es voluntaria completamente en un modo bilateral, es decir, tanto para la empresa como para el trabajador, y como tal no cabe su imposición unilateral, ni por fuerza mayor, lo que ya supone una diferencia respecto de su piloto, el anteproyecto ley, donde sí veíamos una posible aplicación en situaciones de fuerza mayor familiar, es decir, aquellas donde haya habido un accidente o una enfermedad por parte de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, o empresarial, entendiendo por tal la interrupción o impedimento temporal del desarrollo de la actividad empresarial. Como se ha visto, y hace 2 telediarios hemos pasado por tal, ¿no? Ni por supuesto por la vía de la modificación sustancial acorde al artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. Por otro lado, es reversible tanto para la empresa como para el trabajador, es decir, se puede pasar del trabajo a distancia a presencial en el modo en que se acuerde en la negociación colectiva o en su defecto, que será lo que con mayor probabilidad ocurra, en los términos pactados en el acuerdo de trabajo a distancia, que ahora veremos. Y por último, también como carácter reseñable, existe la prioridad de ocupar puestos de trabajo cuyo desarrollo se realice total o parcialmente en modo presencial por parte de aquellos trabajadores que desde el comienzo de la relación laboral presten sus servicios a distancia durante la totalidad de su jornada. Con lo que, al loro, empresas, porque según la literalidad de la norma, en este sentido, deberéis informar a estos trabajadores de las vacantes de carácter presencial que se den en la compañía. En cualquier caso, lo que está muy claro es que ni la negativa por parte del trabajador a trabajar a distancia ante, por supuesto, la propuesta de la empresa, nunca la imposición, ni la reversibilidad o su ejercicio al trabajo presencial, ni las dificultades para el adecuado desarrollo del trabajo a distancia, siempre que estén exclusivamente relacionadas con el cambio de una prestación presencial o a distancia, serán causas justificativas ni de la extinción de la relación laboral, ni de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo conforme al artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. Y bueno, por otro lado, ¿existen formalidades? Claro, sí, evidentemente, y además se veían venir, ¿no? Para empezar, esta modalidad prestacional precisa de acuerdo previo y por escrito. Lo mismo aplica a cualquier modificación, siempre acuerdo y formalización por escrito previa, entendiendo por tal con anterioridad a que la modificación, la modalidad prestacional de trabajo a distancia o cualquier modificación relativa a dicha modalidad tenga lugar. Por otro lado, dicho acuerdo debe recoger al menos el contenido mínimo que establece el artículo 7, que bueno, no os lo voy a recitar para no aburriros y en cualquier caso lo tenéis ahí puesto en la presentación, pero sí reseñar, por ejemplo, la necesidad de reflejar en él pues, el inventario de medios, equipos y herramientas que se ponen a disposición del trabajador y que en cualquier caso resultan necesarios y exigibles para el adecuado y correcto desarrollo del trabajo a distancia, el tema de los gastos, que ahora veremos.
el horario de trabajo, que también veremos ahora, el porcentaje y distribución del trabajo presencial y a distancia, el lugar de prestación y, en su caso, los medios de control empresarial. ¿Los tenéis ahí puestos? Y bueno, pues así llegamos a los derechos y deberes del trabajador, que de nuevo no os voy a recitar, pero de nuevo los tenéis ahí puestos, y entre ellos para mí serían destacables, eso sí, el tema del abono y compensación de gastos. El legislador delimita con claridad meridiana que el desarrollo del trabajo a distancia deberá ser sufragado por la empresa. Vale, muy bien, pero sin embargo no deslinda qué medios deben tenerse por vinculados al desarrollo de la actividad laboral bajo esta modalidad prestacional y que por tanto deban ser objeto de compensación. Únicamente se citan dos, y no poco generales: equipos y herramientas. Y lo demás, pues se deja la negociación colectiva. Otro aspecto sería el registro de jornada. Aquí la norma lo deja claro, el registro debe ser fidedigno y prácticamente milimétrico. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con el siguiente aspecto destacable, que sería la evaluación de riesgos y desconexión digital, que van prácticamente de la mano y donde el legislador se muestra inflexible a la hora de disponer que el empresario tiene el deber de garantizar este derecho, incluso a través de una limitación absoluta del uso de los medios tecnológicos durante los periodos de descanso. Fijaos, una limitación absoluta del uso de los medios tecnológicos durante los periodos de descanso. Esto suena bien, ¿verdad? Pero, de nuevo, no se establece ni el alcance de esta previsión ni los medios y medidas para llevarla a efecto. Ahí queda para la negociación colectiva. Y bueno, el cuarto aspecto, y para mí el segundo patinazo de la norma, el hecho de que los trabajadores que prestan sus servicios bajo esta modalidad siguen teniendo, atención, acceso al ejercicio de su derecho a la adaptación de jornada conforme al artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores. Y eso que su modalidad prestacional, en principio, ya se encontraría de por sí entre las recogidas en dicho precepto como uno de los medios garantes del derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral, del que trae causa precisamente este precepto. Entonces, claro, esto llama a la pregunta de si ¿realmente el legislador pretende que las distintas y posibles medidas a las que puede dar lugar el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores de alguna manera sean acumulables? Porque, claro, una cosa es acumular pequeñas medidas, como por ejemplo podría ser la reducción de una hora de trabajo al día, el desplazamiento de la jornada al comienzo o al fin de la misma en una hora, o hasta, si me apuras, un cambio de turno. Y otra muy distinta ya es acumular medidas de mayor calado, como por ejemplo un cambio de centro de trabajo o el cambio de modalidad prestacional, a otras de menor calado, o ya no te quiero ni contar, entre sí. Porque bueno, al final, si no, lo que hacemos, y yo creo que aquí estaremos todos muy de acuerdo, o si no muchos, es llevar a las empresas al límite en términos de sostenibilidad empresarial y forzarlas a actuar desde un punto de vista organizativo, pues poco menos que como un junco, ¿no? Lo que es completamente una utopía, claro. Pero bueno, en cuanto a facultades del empresario, no se ven muchas, salvo la del artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores, que ya estaba ahí prevista, que es la referente a la adopción de medidas de vigilancia y control, siempre con sumo respeto y consideración a la dignidad del trabajador. Este es un tema no poco baladí, donde además, a la vista de la jurisprudencia existente al respecto, hay que llevar mucho cuidado, pero sí que vemos distintas modificaciones y ampliaciones normativas que llegan de la mano de esta norma. Y claro, atención, porque para empezar se modifican y amplían los artículos 13, 23.1a y 37.8 del Estatuto de los Trabajadores. No pocas modificaciones, es verdad, pero sí que, bueno, en la línea de un poco que se ha ido exponiendo a lo largo de esta ponencia. Se amplía el artículo 7.1 de la LISOS, donde el incumplimiento de formalización del acuerdo de trabajo a distancia en los términos legalmente previstos tendría cabida como una nueva infracción grave que podría acarrear multas desde los 626 hasta los 6.250 euros, conforme al artículo 40.1b de la LISOS, la Ley de Infracciones en el Orden Social. Ahora bien, pequeño apunte aquí, lo que la norma no deja claro es que si la multa sería por trabajador o si por el contrario aplicaría en general a la compañía. Pero bueno, atendiendo a la redacción literal del precepto, me atrevería a decir que la multa sería por trabajador, porque en principio el acuerdo se suscribe de manera individual con cada uno de ellos, ¿no? Y por último, se añade un nuevo artículo, el artículo 138 bis, en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, por medio del cual a cualquier procedimiento judicial derivado de esta materia se le daría carácter urgente y tramitación preferente.
El plazo de interposición de demanda sería así de 20 días desde la comunicación de la negativa o disconformidad por parte de la empresa respecto a esa solicitud de, oye, pues quiero hacer trabajo a distancia. El plazo, como vemos, es el mismo que el establecido para otras acciones que ya conocemos, como por ejemplo la acción por despido, resolución de contratos temporales, movilidad geográfica y modificación sustancial de las condiciones de trabajo. La vista tendría que tener lugar en los 5 días siguientes a la admisión a trámite de la demanda y la sentencia, supuestamente, y digo supuestamente porque en el orden social es habitual que la norma diga que la sentencia se tiene que dictar en un plazo, pero luego, sin embargo, nos vayamos un poquito más de plazo porque es verdad que, además, últimamente hay muchísima conflictividad laboral y los plazos se extienden. Sus señorías, al final, pues dictan sentencia un poquito más tarde. Pero bueno, supuestamente debería recaer en los 3 días siguientes a esa vista, ¿no? Y en cuanto al recurso de suplicación, pues no cabría. No cabría salvo una acumulación a la acción principal de la oportuna reclamación por daños y perjuicios, cuya cuantía nos situase en el marco de un recurso de suplicación, que en cualquier caso debería exceder los 3.000 euros. Y bueno, hablando de ampliaciones, seguramente esta no se os va a pasar, que es la que la norma trae consigo con relación al artículo 6 del Real Decreto 8/2020 con respecto a la ampliación hasta el 31 de enero de 2021 del famoso Plan Me Cuida, donde, como ya sabéis, cobra protagonismo la adaptación a la jornada, entre cuyas medidas está incluida la prestación del trabajo a distancia, ¿no? También hay otras como la reducción de jornada hasta un 100% y, bueno, dentro de la adaptación de jornada, pues el cambio de turno, alteración del horario, horario flexible, jornada partida continuada, cambio de centro de trabajo, cambio de funciones, ¿no? Y esta, la de la prestación del trabajo a distancia. Y claro, ya por último, hemos hablado del trabajo a distancia a partir del día D, es decir, la entrada en vigor de esta norma, pero claro, ¿qué hay del trabajo a distancia anterior al Real Decreto 28/2020? Pues bueno, la aplicación de esta norma tendría lugar a partir del momento en el que el convenio o acuerdo colectivo pierda su vigencia y, de no haber plazo, pues entonces nos situaríamos en, pues a ver, un año desde la publicación en el BOE del Real Decreto 28/2020, lo que tuvo lugar el 23 de septiembre de 2020, con lo que esto nos situaría, salvo error por mi parte, en el 23 de septiembre de 2021, ¿no? En principio. O el que acuerden las partes firmantes, que en ningún caso debe exceder los 3 años. Por otro lado, en caso de existir un acuerdo individual, su formalización, adaptación o modificación deberá realizarse en el plazo de 3 meses desde que la norma resulte aplicable a la relación laboral de que en cada caso se trate. Y por último, queda terminantemente prohibida la compensación y o absorción o desaparición de derechos o condiciones más beneficiosas anteriores a la norma. Pues bueno, como ven, una norma cuya entrada en vigor, pues en principio estaría prevista, salvo error por mi parte, a mediados de octubre, que está ya a la vuelta de la esquina, como veis, con algunos patinazos y donde quizás determinadas materias deberían estar dotadas de mayor concreción, ¿no? Y pues bueno, no quedará al albur de la negociación colectiva o incluso la interpretación de nuestros tribunales de justicia, que últimamente parece que viene siendo una constante, ¿no? Se trata al fin y al cabo de extremos serios y de gran repercusión para ambas partes, sobre los que, en mi opinión, debería, yo creo, existir una cristalina y sólida regulación que dotase de la suficiente seguridad jurídica a esta materia, ¿no? Pero bueno, una norma que, todo hay que decirlo, está en la buena dirección, por supuesto, quizás un poco tardía, pero bueno, como se dice aquí en España, pues más vale tarde que nunca. Y nada más, Walter, yo no sé si quieres añadir algo más o dar paso al turno de ruegos y preguntas. Bueno, a ver, ¿se me oye ya? Sí, Sí, perfectamente. pero no se me ve todavía. Estoy hablando desde el Black Box. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Patricia, por tu exposición sucinta, bien centrada y además con mucha pasión. Veo ahí detrás tuya Lawyers with Passion. Sí, Se nota además es que que el te lo hecho voy de a poner, hablar que yo te sé que os gusta apasiona. mucho. Mira, te lo voy a poner. Ahí lo Sí. tienes. Pues muchas Ala. gracias a ti por habernos introducido. Preguntas que nos llegan. La primera pregunta, muy al final, has hecho una referencia a la prohibición de derechos más beneficiosos de normativa anterior respecto a la compensación y absorción.
¿A qué te refieres ahí exactamente? ¿Qué derechos perdemos con esta nueva norma cuando pasamos a un trabajo, digamos, a distancia? No, no, no. Mira, Walter, no perdemos derechos, no es eso a lo que me refería. Lo que me Como refería es empresario me refiero. Ujú. a lo que me refería es a que, es decir, las relaciones, nosotros sabemos, ¿no? Y este Real Decreto un poco regula el trabajo a distancia a partir un poco como del día D, ¿no? El día en el que la norma entra en vigor. Pero claro, se suscita la pregunta de qué es lo que pasa con todas las relaciones laborales anteriores a esta norma que, oye, ya viniesen regulándose o ya los trabajadores viniesen prestando sus servicios en la modalidad de trabajo a distancia, ¿no? Entonces, la norma lo aclara. Y entre los aspectos que deja claros, uno de ellos es que, ojo, si estas relaciones laborales tenían ciertos derechos o condiciones más beneficiosas, ¿vale? Pues del estilo que sea, eso no puede suponer en ningún caso que a la hora de, ay, ha entrado en vigor esta norma, ahora se me aplica esta norma, bueno, pues entonces borrón y cuenta nueva, empezamos de Ya, nuevo, hago un nuevo acuerdo y los derechos y condiciones que tuvieses más beneficiosas, te las quito, porque claro, nos empezamos a regir por este Real Decreto. No, 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 no. perfecto. Los derechos y Entendido. condiciones permanecen iguales. Yo creo que está muy bien explicado. Próxima pregunta. Nuestra empresa es filial de una SL alemana, de su matriz alemana, sector IT, y desde hace 2 años no existe ni horario de trabajo ni obligación de asistir a la oficina. La asistencia a la oficina es libre. Los trabajadores pueden trabajar cuando quieren y desde donde quieren ahora mismo. Por ejemplo, no sabemos ni controlamos dónde se encuentran físicamente los empleados. Entonces, esta situación, ¿qué regulación tendría? Habría que hacer también un acuerdo dentro del marco previsto, Hombre, porque todo esto se habrá hecho de una forma un poquito ad experimentum y con bueno, un acuerdo pues muy preliminar. Esta situación del pasado, me imagino que esto quiere saber el oyente, ¿qué forma le tengo que dar ahora a esta realidad que ya existía? claro, no, bueno, se van a suscitar muchísimas preguntas de este estilo, porque hay muchas empresas que efectivamente ya tienen esta modalidad. Sí que es verdad que hago un llamamiento a mucho ojo con los límites de jornada, porque eso de que pueden trabajar lo que quieran y hasta donde quieran, ojo con los límites de jornada, con los descansos entre jornadas y demás que establece el Estatuto de los Trabajadores, que eso aplica a todo el mundo sin ningún tipo de discriminación, ¿no? Pero bueno, en cuanto a la pregunta, hombre, pasar a regirse por el trabajo a distancia, volvemos a lo de antes, ¿no? O sea, el trabajo a distancia, tened en cuenta que el Real Decreto lo que dice es que es el que es prestado en remoto durante toda parte de la jornada laboral con carácter regular. Y para la norma, el carácter regular es lo que en un periodo de referencia de 3 meses supera un 30% de esa prestación del trabajo a distancia. Hombre, si es así, sí, si de vez en cuando van a la oficina. Ahora, si no van nunca a la oficina y lo que hacen es trabajar a distancia exclusivamente en remoto, eso no es trabajo a distancia y por ende no es objeto de regulación de esta norma. Esta norma no lo regula, no lo quiere ni ver, de hecho. Eso es Mm, teletrabajo. ya. Bueno, me imagino que de vez en cuando sí se pasan para alguna reunión, no están siempre teletrabajando, así que probablemente estemos ahí en una situación un poco de gris, de decir, mira, no le aplica esto porque de vez en cuando viene a la oficina, aunque sea para felicitar el año, como se dice, o comentar resultados, ¿no? Tenemos Sí, otra sí. pregunta. Los gastos de Internet, electricidad, alquiler, que asume el trabajador en su casa, ¿hay que pagarlos por parte de la empresa? ¿Qué tipo de acuerdo se puede llegar a ello, sobre ello? Pues a ver, Entiendo que es libre de libre acuerdo, o pues a ver. corrígenos. Aquí, no, 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 aquí, vamos a ver, aquí es donde está el problema. Efectivamente, como decía antes, claro, el legislador delimita con claridad, pero además es que meridiana y cristalina el desarrollo del trabajo a distancia en cuanto a que deberá ser sufragado por la empresa, pero claro, es que no deslinda qué medios deben tenerse por vinculados a ese desarrollo, ¿no? Y que por tanto deban ser objeto de compensación. Como decía antes, lo que hace es que cita dos muy amplios y generales que son equipos y herramientas y demás medios que deban considerarse vinculados al desarrollo de la actividad. Entonces, claro, yo aquí, Walter, pues sinceramente creo que hay un problema muy gordo
la negociación colectiva tendrá que, yo creo, sentarse a deslindar cuáles son esos gastos que pueden tenerse por vinculados, y en cualquier caso lo cierto es que vamos a tener que ver un poquito cómo respira la jurisprudencia al respecto, porque claro, ¿qué hago? Cuando el trabajador está en casa prestando servicios, oye, mira, ¿le pago el agua? ¿Se levanta por un vaso de agua? ¿Se lo tendré que pagar o no? Está trabajando, ¿no? Oye, ¿y si le da por ducharse en medio de su jornada así como break? ¿También se lo tengo que pagar? ¿Y qué hay de la luz? ¿Y qué hay de...? O sea, es que no se puede ser tan generalista, ¿no? Esto, por lo menos en mi humilde opinión, no se puede ser tan generalista y menos con Sí. luego, entonces, respuesta a esta pregunta, lamentablemente, no te la puedo dar. Tendremos que esperar a la negociación colectiva, que animo a esa empresa, si es el supuesto, a que la negociación colectiva esto se vea y se delimite bien, ¿no? Cuáles son esos gastos que se tienen que compensar. Y luego, por otro lado, pues, si no es el caso, vamos a tener que esperar a ver qué es lo que dice la jurisprudencia, que últimamente pues viene casi siendo una constante, pero bueno, es lo que hay. Sí, tenemos el caso del Internet famoso. Ahora tengo otra pregunta todavía más aterrizada. Todos tenemos Internet en casa. Hace 5 años no fue así, pero hoy todos lo tenemos. Pagamos nuestros 30, 40, 50 euros por tener la fibra óptica en casa y disfrutarlo. De repente nos mandan a casa a teletrabajar. Entonces aprovecho la línea que ya tengo puesto y que pagaba de mi bolsillo personal y le digo al empresario, mira, yo lo uso también, pues a ver si es como con el coche de empresa, que como el 30% de la semana la paso en casa, pues el 30%, los 50 euros, se lo paso a la empresa. Probablemente, como dices, más allá del acuerdo que llegue la empresa con el trabajador, tendremos que esperar si en convenio colectivo y jurisprudencia estas cosas se aclaran y dan al traste con lo que uno ha acordado. La Claro, es que pregunta muy concreta que nos viene, pues ya vemos Ay, dónde perdona, Walter, aprieta el es que quería zapato. apuntar una cosilla con respecto a lo que Sí, tú has no, dicho, porque antes de, me parece súper importante lo que has dicho. Es que este tema, esta pregunta me parece súper interesante. Y lo que tú has dicho también, que es lo del tema de la fibra óptica. Bueno, es que claro, vamos a ver, o sea, llega un momento en el que, ¿y si me pongo Netflix en mi casa? Hombre, a ver, es que yo no puedo también sufragar ese gasto, ¿no? Entonces es que hay que, yo creo que va a ir un poco en la línea más o menos de cuándo empieza la jornada y cuándo acaba. Yo creo que por ahí van a tirar. Pero es muy difícil de delimitar y yo creo que la norma aquí debería haberse, como decimos en España, haberse mojado, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, va a ser tremendo. ¿Sería aceptable un acuerdo por el cual la empresa compensa al empleado por los gastos que supone el trabajo a distancia para ella y al mismo tiempo reduce la remuneración por los gastos que se evita el empleado, por ejemplo, combustible, tiempos de desplazamiento? Es decir, previendo que el acuerdo colectivo o el trabajador de turno pues empiece a negociar una compensación fuerte por sus gastos que supuestamente asume en casa en beneficio de la empresa podría decir, vale, pues te compenso en 50 euros, pero por ejemplo te quito, para decirte algo, los tickets de comida que hemos dado hasta ahora o te compenso negativamente el combustible que hasta ahora pues te lo pagaba, pues ya como vas a hacer menos kilómetros, en fin, sería un poco intentar ahorrar por otro lado lo que tú, lo que tú tienes que pagar como empresario en el otro, ¿no? Ahí hay una opinión tuya respecto a la posibilidad de compensarlo contra otros derechos, entre comillas, adquiridos. Bueno, pues aquí, Walter, hay que andarse con un cuidado tremendo porque, vamos a ver, cuando tú al trabajador le pagas unas determinadas cantidades, como por ejemplo podría ser el coche de empresa, eso es salario en especie y en cualquier caso salario. Si yo se lo quito al trabajador, lo que estoy haciendo es una modificación unilateral sustancial de las condiciones de trabajo. Luego, entonces, hay que andarse con mucho tiento y mucho cuidado. Pero de nuevo, pues tendremos que esperar, porque claro, los tickets de restaurante se abonan porque el trabajador está fuera de casa, trabaja y, hombre, comer tiene que comer, ¿no? Pero claro, si está en casa, come en casa. Entonces aquí ahora ya nos vamos a los gastos. Ah, vale, muy bien, pero entonces como yo ahora como en casa y yo antes comía fuera de casa y por ende con los tickets restaurante me sufragaba la comida, oye, pues la compra de Mercadona me la paga la empresa.
O sea que está un poco relacionado con lo del tema de los gastos, ¿no? Yo diría que nos andásemos con mucho cuidado y que hay que atender al caso particular de cada empresa y más aún de cada trabajador, ver un poquito cómo es esa relación, ver cuáles son los conceptos salariales y ver si meter mano, si no meter mano y en qué modo. Pero siempre, vamos, o sea, de manera general, un llamamiento a todas las empresas con mucho cuidado con esto porque bueno, puede suponer una modificación sustancial de las condiciones de trabajo y nos podemos meter en un jardín pues muy estupendo. En alemán decimos, no sé si hablas, Patricia, der Teufel steckt im Detail. El demonio está escondido en los detalles. Ah, the devil is in the detail. Eso lo conozco en inglés, Walter. Yo es que Sí, alemán me no vas a sabía que en inglés perdonar, pero también. hay algunas palabras que cazo. Estoy evidentemente en un despacho hispano-alemán, así que algunas palabras cazo. Ya llevo 2 años y creo que mi Pues esto vocabulario es una ha de las ido cosas que aumentando uno un aprende. poquito, pero inglés mejor. Muy bien, pues otra pregunta del público. En relación con el contenido obligatorio del pacto, según la nueva ley, ¿se Sí. puede acordar la no reversibilidad, es decir, renunciar a la reversibilidad prevista? Sería válido el pacto de renuncia. Es que habrá relaciones en las que quiere contratar a personal en España en home office, empresa alemana, digamos, no residente, Sí. pero pero están interesados que el trabajador no se tome el derecho a hacer reversible el pacto. Es decir, mire, usted trabaja en home office y no me exija usted nunca más a tener trabajo presencial en Alemania, en este caso. Ya. O no puede. Esto es posible, digamos, definir directamente no reversibilidad del pacto. A ver, esto va a ser otro problema, va a ser otro foco de conflictividad porque, a ver, la reversibilidad es voluntaria, pero también es cierto, Walter, que el modo en que esta reversibilidad se lleva a cabo se fija por la negociación colectiva o, como decía antes, y que yo creo que será lo que en mayor medida ocurra, por lo menos hasta que la negociación colectiva se ponga a andar o hasta que los tribunales de justicia se pongan a andar, ¿no? Otra vez, pues en el pacto, ¿no? En el acuerdo de trabajo a distancia. Yo creo que es voluntario, entonces, a ver, al final, si el trabajador y la empresa voluntariamente, sin ningún tipo de coacción, se entiende, porque es un acuerdo, llegan a un acuerdo por medio del cual dicen, oye, mira, aquí reversibilidad no hay, yo trabajo a distancia y yo pues nunca voy a revertirlo a presencial. Pues hombre, a lo mejor en principio pues no tendría por qué haber problema, pero es que a lo mejor sí. En Porque el mira, Walter, fondo, hay una cosa que no se tiene a veces en cuenta y es que un acuerdo, al final, pues bueno, como decimos un poco aquí, te lo aguanta todo. Pero hay veces que no es suficiente porque muchas veces la jurisprudencia española, donde son muy pro operario, es decir, pro trabajador, lo que considera es que aquí la fuerza la tiene la empresa y la parte más débil es el trabajador. Entonces, oye, mira, yo firmo un acuerdo con la empresa y se dice que no es reversible. ¿Cómo de voluntaria ha sido, cómo de voluntario ha sido este término? ¿Cómo de voluntario ha sido este pacto? ¿No? Entonces, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Yo creo que siempre hay que tender al caso particular y, bueno, pues ver un poquito cómo vamos bailando en este nuevo salón de bailes que tan desconocido es y tan nuevo es para todos. en el caso concreto de la empresa esta que se supone que desde Alemania contrata a personas aquí y que hace trabajar de home office, de hecho creo que sería una situación de teletrabajo pura y dura. Es decir, no es un trabajo a distancia, sino como no hay oficina todavía formal aquí ni tal, pues en realidad pues no se le podía exigir en un caso la reversibilidad en el sentido de poder ir a Alemania, porque en ningún caso eh, hay una oficina en el lugar. Próxima pregunta. Ha dicho la abogada que hasta el 31 de enero se puede aplicar el plan Me Cuida. Quiere decir que si se hace trabajo a distancia por motivos de seguridad o por conciliación por causa del COVID hasta el 31 de enero, no haría falta regularizar por escrito un acuerdo. Vale, bueno, pues a ver, efectivamente el plan Me Cuida ha quedado prorrogado hasta el 31 de enero de 2021, pero eso en principio no tendría por qué significar que a lo mejor podamos regular el trabajo a distancia. Hombre, para mayor seguridad, lo mejor es ir con las alforjas bien llenas. Entonces,
por mucho que se haya prorrogado hasta el 31 de enero de 2021 el plan Me Cuida, oye, pues para mayor seguridad, si la empresa quiere regular esto a través del acuerdo de trabajo a distancia, pues ¿por qué no? ¿No? O sea, yo creo que perfectamente. Pero sí que es cierto que al haberse prorrogado se entendería en principio, y salvo error por mi parte, que no es necesario, porque ha quedado prorrogada esa situación. No es que yo esté en el trabajo a distancia del nuevo Real Decreto 28/2020, sino que, pues oye, por todo esto del COVID y demás, a cuya remisión hace referencia el Real Decreto 28/2020, pues presto trabajo a distancia, ¿no? En esta modalidad prestacional. Muy bien. Vuelvo a incidir sobre lo que hemos debatido hace un momento en un aspecto, del otro todavía no lo tenemos no lo hemos hablado. En línea de vuestro debate, pregunta, ¿se podrá suprimir el plus de transporte o el cheque restaurante en manera proporcional al tiempo de teletrabajo? Hemos hablado del cheque restaurante, el plus de transporte, que parece ser que a esta empresa le importa, pues mira, ya no vienes a la oficina o solamente 3/5 partes de lo normal, pues el plus de transporte que te pagamos, pues yo entiendo que por lo menos en contrato privado debería poderse apalabrar y luego ya en convenio colectivo veremos lo que negocian Sí. las partes. ¿Tú tienes ahí una opinión respecto al plus de transporte? Pues bueno, Walter, si es que ya te digo que estas preguntas me las esperaba. O sea, de estas preguntas va a haber un montón y no me extraña en absoluto porque, claro, evidentemente si yo paso a prestar servicios en una modalidad prestacional de trabajo a distancia, pues qué transporte te voy a tener que pagar, ¿no? O sea, esto yo comparto a lo mejor la desazón de muchas empresas en este sentido, pero es que tengo que volver a lo mismo, que es que hay que tener muchísimo cuidado con en qué conceptos se mete mano, cuáles quito, cuáles añado, porque es que al fin y al cabo, Walter, hablamos de unos conceptos que son o pueden ser, ¿no? Siempre y cuando sean conceptos salariales, pues eso, salariales y por ende incluidos dentro de lo que es la estructura del salario. Y en el momento en el que yo cojo uno de esos conceptos y me lo cargo, o lo quito, o lo compenso, o lo absorbo, o lo que sea, unilateralmente, pues ya estoy patinando porque puedo estar incurriendo sin darme cuenta en una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Y hombre, todos sabemos lo que eso es y la que te puede caer, que te puede cargar el pulpo al final. Entonces yo creo que hay que ir con mucho cuidado, con mucho tiento en qué es lo que se quita, qué es lo que no se quita. Creo que antes de Real Decreto 28/2020, me lanzo corriendo a quitar, poner, añadir, tal cual. Hay que tener cuidado. Vamos, yo creo que es mejor esperar a que poco a poco esto vaya tomando forma. Vamos a esperar a que otros se añadan al baile, como es la jurisprudencia, como es la negociación colectiva. Vamos a esperar y hacer un poco las cosas, yo creo que sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Y un poco cuando ya veamos cómo al final este bebé, porque es que es lo que es un bebé normativo, anda y cuáles son sus primeros pasos a través de la negociación colectiva, a través de las primeras sentencias del Tribunal Superior de los tribunales de justicia, que no tardarán en llegar, si es que no van a tardar en llegar. Pues bueno, pues ya ver un poco cómo respira todo esto e ir adoptando las medidas que en cada caso resulten correspondientes, siempre atendiendo a la particularidad de cada caso, de cada trabajador y de cada empresa. Aquí no hay reglas generales. O sea, aquí siempre hay que atender un poco a las circunstancias personales y concretas de cada caso entre trabajador y empresa, porque lo cierto es que cada empresa es distinta y cada trabajador es distinto y cada relación entre empresa y trabajador es distinta. Así que yo creo que es mejor esperar y evaluar esto primero antes de tomar ninguna decisión. Aquí hay una pregunta más fácil en la que no se puede esperar además. ¿Qué ocurre si una empresa ofrece teletrabajo por debajo del 30%? ¿Ha de regularlo? ¿Está obligado a regularlo? ¿O simplemente debería? ¿O simplemente debería, Walter? Debería regularlo de alguna forma, también en convenio privado. Sí. No, a ver, Eso ya lo he añadido yo. Dice, ¿qué ocurre si una empresa ofrece teletrabajo por debajo del 30%? Sería, por ejemplo, un día a la semana. ¿Ha de regularlo? O simplemente puedo dejar sin regular, simplemente decir, mire, puedes trabajar un día desde casa, adiós y muy buenas. Convendría también en este caso regular pues temas de gastos que tiene o gastos que se ahorra. Obligado no está, entiendo yo. La nueva ley no dice, solamente es aplicable con un 30% y más, ¿no? A ver, lo primero de todo, si ofrece teletrabajo,
es otra cosa distinta en el sentido de que no tiene cabida y esta norma no mira a lo que es el teletrabajo, mira al trabajo a Perdón, distancia. Si ofrece el teletrabajo... oyente quería decir distancia, trabajo a Ah, distancia. perdona. Y si por eso el 30% está. Sí, 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 vale, vale. Bueno, pues entonces, en ese caso, se ofrece un trabajo a distancia. A ver, esta norma habla de trabajo a distancia a partir de un 30% en un periodo de referencia de 3 meses. Walter, si no se cumple este requisito, no podemos hablar de trabajo a distancia. Entonces, no es que si lo puedo regular o no, es que no es trabajo a distancia. O sea, si yo hago un 20%, si yo hago un 29,99999%, no es trabajo a distancia. Lo es a partir del 30%. A partir de ese momento se considera que esa persona está prestando trabajo a distancia, automáticamente pasa a ubicarse bajo el paraguas de esta norma, el Real Decreto 28/2020, y oye, pues en ese sentido, ahí sí que evidentemente tendría que haber una regulación, lo establece la norma, quiero decir. Pero, Walter, si no, si estamos por debajo del 30%, es que no estamos hablando de trabajo a distancia, por lo menos no a ojos de esta norma. Así que yo creo que en ese sentido, pues oye, si quieres hacer un acuerdo con el trabajador por medio del cual digas, bueno, vas a venir a la oficina tantos días a la semana, y en un porcentaje tanto y en otro porcentaje vas a trabajar en casa, que va a consistir en, por ejemplo, un 20%. Bueno, si lo quieres acordar, estupendo, pero en principio esto no va a estar bajo el paraguas del Real Decreto 28/2020, Real Decreto Ley 28/2020. Muy bien. Otra pregunta. Tenemos 5 minutos más. Voy a ver cuántas preguntas más nos da tiempo. ¿En qué situación legal estamos si la empresa aconseja trabajar desde casa de forma voluntaria? Me imagino que es lo mismo. Si llega en un periodo de 3 meses a una mínima de 30%, está obligado a regularlo. Es decir, la Sí, voluntariedad depende cómo se lleva a la praxis, ¿no? sí, no, o sea, vamos a ver. En el momento, volvemos a lo mismo, en el momento en el que el trabajo a distancia alcanza el 30% o más de la prestación en este sentido, en esta modalidad, en un periodo de referencia de 3 meses, ya está, ya nos encontramos en trabajo a distancia. Ahora bien, como la pregunta iba un poco por los tiros de, no, bueno, ¿qué pasa si yo lo recomiendo y demás? A ver, si tú lo recomiendas, porque por cualquier motivo, de repente, pues otra vez vamos a ponernos en que la situación es fatal en España y hay un cierre, hay un impedimento o una interrupción temporal del desarrollo de la actividad empresarial o tal, y por eso la empresa recomienda que ese trabajador se vaya a casa con motivos de contención sanitaria, pero al mismo tiempo para mantener viva la actividad de la empresa. Ojo, eso no es trabajo a distancia bajo el paraguas del Real Decreto Ley 28/2020. Eso es la situación que hemos vivido en el confinamiento, es decir, fuerza mayor. Fuerza mayor que en el anteproyecto de ley de esta norma sí estaba previsto y luego, pues con quizás un poquito de desazón, hemos visto que ya no, que lo han quitado. ¿Por qué? Porque la norma, como se dice muy claramente en su disposición transitoria tercera, dice que no se aplica con fines de contención con respecto a la pandemia. O sea, no se aplica eso. Luego, entonces, si por cualquier motivo volvemos a pasar por un periodo así, en el que haya una fuerza mayor en el sentido de que, oye, es que yo no puedo desarrollar mi actividad y a la par mantener a mis trabajadores seguros. Oye, es que han cerrado a cal y canto España. Bueno, pues voy a recomendar a mis trabajadores que trabajen a distancia. Ojo, porque ahí nos vamos a tener que remitir a la normativa laboral, a ese escaso artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores. No va a aplicar este Real Decreto. Muy bien. Última pregunta. Y llegamos a las vacaciones. Siempre es un tema bonito y espinoso. Sí. A ver, pregunta sobre solicitud de vacaciones ahora con confinamiento parcial. Si un empleado solicita vacaciones en septiembre para unos días en octubre y ahora dice que no las quiere porque no puede viajar, pero sí salir de su casa y moverse por la ciudad, ¿hay que aceptar el cambio o no está obligada la empresa a cambiar? No Hombre, tiene que ver con trabajo a distancia, entiendo yo, sino no. es una pregunta a la laboralista general Patricia Rivera. Bueno, no pasa nada, para eso estamos. A ver, las vacaciones son siempre acordadas de mutuo acuerdo entre empresa y trabajador, es decir,
no es algo que unilateralmente el trabajador de repente un día pueda coger y decir, me voy de vacaciones y vuelvo, pues ya te avisaré cuándo, ¿no? O vuelvo X día. Y la empresa de decir, oye, mira, te tienes que coger vacaciones estos días. Teóricamente esto es algo que se pacta entre empresa y trabajador, ¿no? También es bilateral en ese sentido. Luego, entonces, en teoría aquí tendría que haber un acuerdo. Si el trabajador ahora no se quiere ir, la empresa no está en acuerdo y tal, pues oye, a lo mejor ahí puede surgir una disputa. También es cierto que, oye, siempre uno se puede sentar a hablar con el trabajador dependiendo también de la relación que tenga con él, ¿no? Y pues explicarle un poco la situación, si va por los tiros por los que va, que creo que va por los tiros de pues toda esta situación y de la necesidad de que ahora mismo los trabajadores estén al pie del cañón, ¿no? Dado el periodo de confinamiento que hemos pasado, pues ahora hay que recuperar el tiempo perdido, ¿no? Me imagino que puede ir por ahí. Y si es así, pues oye, también se le puede explicar al trabajador, esto es algo que la empresa tendría que valorar un poco en función de la relación que tenga con el trabajador y demás, pero siempre teniendo en cuenta empresa y trabajador, que las vacaciones y su establecimiento y su disfrute es voluntario, tiene que ser pactado voluntariamente entre empresa y trabajador. El trabajador dice, me quiero ir de vacaciones, puedo, y la empresa dice, ok. Muy bien, Patricia. La tónica general ha sido que los pactos entre empresa y trabajador van a ser importantísimos. El buen acuerdo, que en su caso se puede matizar o hasta desdecir por el convenio colectivo de turno, pero que un buen pacto siempre, un acuerdo es lo mejor. Ya ultimísima pregunta antes de pasar a las palabras finales que nos llevan luego al rato de networking. Son un cuarto de hora de networking virtual para los que queráis asistir. No sé si Patricia nos puedes dar luego otro cuarto de hora más o tú ya te descolgarías. No, En no, el, yo en estoy, el, Walter. sí, en el cuarto de Voy hora a todavía estar. estaremos pues unos cuantos los que queráis en una sala virtual. ¿Estarías de acuerdo? Eso es ahora una pregunta mía. ¿Que es correcto aquello de un mal acuerdo siempre es mejor que un buen juicio? Bueno, te ahorro la respuesta porque es una pregunta muy maliciosa, sobre todo para alguien que Pero representa un eso, despacho de Walter, mira, abogados. si me permites, Walter, eso es más, a ver, eso no es tanto a lo mejor en este contexto, sino en el contexto, y esto lo decimos muchísimo, y es un poco un dicho de andar por casa, lo decimos un montón los abogados laboralistas, ¿no? Venga, va, más vale un mal acuerdo que un buen juicio, ¿no? Porque, bueno, ya cuando estamos en sede judicial, en un procedimiento judicial, pues por la materia que sea, puede ser esta, puede ser otra, siempre los abogados tendemos a decir que muchas veces entramos a sala y cuando salimos pletóricos. Esto es como cuando estábamos en la carrera o en el colegio, que muchas veces salíamos y decíamos, bueno, me ha salido fenomenal el examen, un 10, y de repente te daba la nota y un 3, pero bueno, ¿no? Y pues es un poco lo mismo. Hay veces que por mucho que tú, y evidentemente aquí la defensa que tú hagas tiene que ser con uñas y dientes, y eso es lo que está en nuestra mano al final, ¿no? Pues bueno, Sí. independientemente de eso, hay veces que su señoría, pues de repente, pues te lleva sorpresas. Y un caso que a lo mejor tú recibes en el despacho y lo ves muy claro, acorde a la legislación y la jurisprudencia, lo llevas a juicios, lo llevas a tribunales Ujú. y de repente te encuentras con la no grata sorpresa de que el juez te lo tumba, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, esa expresión aplica, pero más ya cuando estamos en el contexto de los juicios, ¿no? Antes de ponerse la toga y entrar a sala, poner un piececito dentro de sala, siempre muchas veces damos el último aviso de, oye, piénsatelo bien, más vale un mal acuerdo que un buen juicio, porque una vez se cierren esas puertas, nunca se sabe lo que puede pasar, ¿no? Pero no, o sea, no aplicaría al acuerdo de trabajo a distancia en cualquier caso. Muy bien, Patricia. Muchísimas gracias por tu presentación, contestar las preguntas, dudas. El contacto con el despacho lo tenéis en nuestra página web, lo tenéis en internet, en fin. Es fácil de encontrar si queréis profundizar en algo. Todos han recibido por la función chat el link que estará habilitado en cuanto termine esta emisión, por si quieren profundizar un poco más, verse las caras virtualmente. Todos los, ya han sido 60 participantes, asistentes. Muchísimas gracias por el interés en este webinario, por seguirnos siendo fieles en tiempos virtuales y esperamos que el webinario ha sido a la altura de las expectativas. Luego mandaremos una valoración
Estamos muy agradecidos sobre valoraciones, muy sinceras, por favor, comentarios, libres también al final para mejorar siempre y también darle el feedback a los partners con los que trabajamos. Recordarles que el vídeo estará en la página web de aquí a muy poquito. Y luego ya paso a presentarles los próximos dos eventos. Hay un webinar, ahí lo tenemos, sobre Big Data, cómo detectar y analizar datos clave para mejorar mi negocio. Creo que es un tema muy importante. Se dice que en España estamos bastante rezagados en el uso de los datos para fines comerciales y previsión de roturas, digamos, de calidad. Y datos tenemos, pero no sabemos cómo aprovecharlos. Pues va a ser un seminario sobre esto, este tema. Y en el segundo lugar, el 28 de octubre, un poco más tarde, tenemos otra sesión con una CEO, en este caso con Anita Sonfro, es por la tarde, es 3/4 hora más o menos. Preguntas que le formulamos a Anita Sonnenfro y ella desde su sector nos comentará su experiencia en el entorno del COVID y expectativas futuras. Mañana no está puesto allí, perdón, no, mañana no, el 29 de octubre, perdón, hay un círculo nuevo de comunicación sobre reputación corporativa. 29 de octubre no está puesto allí, es un evento también de interés. Bueno, pues nada más. Os esperamos ahora en la función chat. Una vez más, muchísimas gracias, Patricia, por estar con nosotros. Saludos al señor Mayer de mi parte. Gracias por apoyar y ser, bueno, gente que apoya mucho la cámara. Hasta ahora. Gracias a vosotros, Walter, hasta ahora.